Ok. Muy bien. Vamos entonces a malaria. Hoy entonces hacemos malaria y la parte de enfermedad del sueño, ¿de acuerdo? Que con eso terminamos. A ver, tenemos ya pantalla. Sí, ya tenemos la pantalla. Entonces vamos a ver un poco el tema de malaria, no un poco, sino completamente el tema de malaria. Ponemos el puntero y vamos entonces a ver qué pasa con esto. Ok. Bueno, lo primero es, como de costumbre, hablar del agente etiológico. Pertenece a la clase Sporozoa, orden Eucocidiada, familia Plasmodidae. Perdón, esto está como una presentación con elementos pregrabados para video. El género Plasmodium, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí un error, no es Plamodium, es Plasmodium, le falta la S, mil disculpas. Y en cuanto a las especies, tenemos 5 especies a nivel mundial: Falciparum vivax, Malariae, Ovale y Knowlesi. Esta última descrita más recientemente. Perdón, mil disculpas, una pequeña interrupción. Les decía, de estas especies en Bolivia, que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Tenemos 2 presentes. Falciparum, que está presente en especial en Pando y Beni, toda la frontera con Brasil, que es la parte más afectada, y tenemos el Plasmodium vivax, que está presente también en Pando y Beni, pero también en el resto de la cabecera de la Amazonía, que involucra el norte de La Paz, el trópico de Cochabamba, todo lo que es Santa Cruz. Y a esto debemos sumar 2 regiones. Una es la cuenca del río Caine. Para quienes no conozcan, el río Caine inicia su recorrido en Capinota y recorre y se genera como frontera natural entre los municipios de Potosí, Cochabamba y Cochabamba-Chuquisaca, ¿ya? Este río es enorme como tal, ha generado un valle, y en este valle, que está en medio del altiplano, ¿de acuerdo? Hay presencia de anófeles y constantemente han habido brotes de malaria. Es un misterio, más o menos un misterio, el cómo hay malaria en la región del río del Caine, porque se supone que no debería haber, porque los mosquitos no deberían haber podido pasar el tema de la cordillera de los Andes. Una de las hipótesis, esto no es pregunta de examen por si acaso, es más un poquito de datos sobre la enfermedad, es que toda esa región que era costera, para quienes no sepan, el altiplano estaba bajo el océano, ¿de acuerdo? Al elevarse la cordillera se generó una área que aisló a los mosquitos que ya existían en ese tiempo y se generó este nicho ecológico específico. Y la otra región es la región del Chaco, y cuando hablamos del Chaco aquí hay que hablar del Gran Chaco, que incluye la parte desde Camiri hacia la frontera con Paraguay, la parte de Tarija, la zona del Chaco tarijeño, y también la parte del Chaco argentino y paraguayo, toda esa región, también hay brotes de malaria. En todo caso, todo depende de la presencia del mosquito, que es Anófeles. Este es el ciclo de vida del parásito. Vamos a empezar con el mosquito. Cuando este mosquito pica, en sus glándulas salivales hay esporozoitos, que es la forma móvil del parásito, y este parásito, al introducirse junto con la saliva, y todos los mosquitos en general secretan saliva, que es un anestésico, por eso no lo sentimos el rato que pican, sino cuando se está yendo, ¿de acuerdo? Libera los esporozoitos en el torrente sanguíneo. Estos esporozoitos van a ir no a los glóbulos rojos en primera etapa, van a ir a los hepatocitos. Recordando que después de los glóbulos rojos
el vaso y el hígado son los lugares donde mayor concentración de hemoglobina vamos a encontrar. Dentro de los hepatocitos se van a reproducir y van a formar un esquizonte. Este esquizonte va a liberar a los merozoitos, ambos son llamados esquizontes tisulares o de primer ciclo, merozoitos tisulares, y estos hacen el ciclo preeritrocítico o exoeritrocítico, es decir, antes de que ingresen a los glóbulos rojos. Así que primera cosa que debo recordar, que Plasmodium cuando ingresa al huésped vertebrado, que recordemos es el huésped intermediario, ¿sí?, donde ocurre el ciclo asexuado, no invade directamente los glóbulos rojos, primero pasa por el hígado. Eso es muy importante porque en el caso de Plasmodium vivax, algunos van a quedarse dentro de los hepatocitos sin desarrollarse totalmente como esquizontes, se quedan quiescentes y reciben el nombre de hipnozoitos. Estos hipnozoitos están dentro del hígado protegidos y pueden en algún momento madurar y liberar a sus esquizontes, a sus verozoitos, perdón, y generar recrudescencias de la malaria semanas después de que el cuadro haya terminado. También esto es muy importante porque no todos los medicamentos pueden entrar dentro de los hepatocitos, por lo tanto, los esquizontes tisulares suelen ser resistentes a la cloroquina y sus derivados. Y por eso se requiere añadir, en el caso de Plasmodium vivax, otro medicamento que ataca a los esquizontes hepáticos, es decir, a este primer ciclo, buscando eliminar a los hipnozoitos. Ahora, estos, después del primer ciclo, van a pasar al ciclo eritrocítico, es decir, una vez que se liberó del hígado, estos merozoitos invaden a los glóbulos rojos, donde se alimentan de la hemoglobina. El parásito va a tener esta forma como de anillito, ¿sí? Y va reproduciéndose, generando un esquizonte ya eritrocítico, ya no es tisular, es un esquizonte de circulación en la sangre que va a liberar a los trofozoitos. Estos condenados, ¿de acuerdo?, van a hacer este ciclo una y otra y otra y otra vez, pero en algún momento de este ciclo algunos van a modificar y van a dividir su genoma en dos, generando células haploides. Una de estas células haploides va a tener mayor cantidad de tejido y se forma como gametocito hembra, ¿de acuerdo? O macrogametocito, y va a generarse esos gametocitos, ¿de acuerdo?, liberados, un macro y un microgametocito. Estos van a estar en la sangre, ¿sí? Y estos gametocitos son la forma infectante para el mosquito, que es el huésped definitivo. Así, los gametocitos es el producto final de este ciclo y el mosquito se infecta al tomar sangre, no con esporozoitos, no con merozoitos, no con esquizontes, sino con gametocitos. Dentro del mosquito, como todos los coccidios, ¿ya?, como todos los coccidios, va a ir a su intestino. Y en el intestino, estos gametocitos, el macro y el microgametocito, van a unirse formando un oocineto. Esto ocurre en las células intestinales del mosquito. Este oocineto va a formar un quiste que se llama ooquiste o oocisto, ¿de acuerdo? Y este ooquiste va a liberar esporozoitos. Estos esporozoitos son los que van a llegar hasta las glándulas salivales. Denme un segundito, hay compañeros suyos que quieren ingresar a sala y entraron tarde. Ay, y siguen entrando. ¿Por qué son así? Les pido las siguientes veces traten de escribirse al Classroom, va a ser más fácil. No va a haber interrupciones cuando ingresen a la teórica. Entonces, tenemos esta liberación de estos esporozoitos y aquí, ya saben, preguntas clásicas, tips, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la forma infectante para el humano? El esporozoito liberado en las glándulas salivales del mosquito. ¿Cuál es la forma infectante para el mosquito? Los gametocitos que circulan en el humano, ¿sí? ¿Cuál es el huésped definitivo? El mosquito, porque siendo un coccidio es en su intestino donde ocurre la reproducción sexual. ¿Y cuál es el intermediario? El humano.
Ahora, dentro de esto hay un elemento también que es importante mencionar aquí, ¿de acuerdo? La forma de los gametocitos es diferente en cada especie. Cuando tiene una forma alargada, deformando al eritrocito como si fuera un banano, eso es el clásico gametocito de falcíparo. Y cuando en realidad es más redondeado y grandote, suele ser más de vivax. Esos son los dos que tenemos en nuestro medio, ¿de acuerdo? Otro elemento importante es que una mosquita debe ser en su primera picada que ingiera los gametocitos, porque cuando ya picó a una persona que no tiene malaria, en su intestino esa sangre no infectada genera una membrana, ¿ya? Esta membrana evita que en las siguientes ingestas de sangre los parásitos de Plasmodium puedan ingresar a las células intestinales de los mosquitos. Se llama también membrana peritrófica y evita que un mosquito que ya tomó sangre se pueda infectar. Así que los mosquitos o las mosquitas hembras, que son las únicas que consumen sangre, van a tener que infectarse en su primera toma de sangre. Si alguien se pregunta por qué las mosquitas son las únicas que toman sangre, es porque una vez fertilizadas necesitan proteínas para sintetizar los huevos, para reproducir los huevos. Y eso, qué mejor forma de sacar proteínas, nutrientes y alimentos que la sangre de los mamíferos. Es rica en todo esto. Ok, este es el ciclo de vida entonces. Ahora vamos a volver al ciclo de vida, pero vamos a centrarnos en los tipos, ¿ya? Porque esto siempre les genera confusión. La reproducción sexual o sexuada es también conocida como ciclo esporogónico. En el ciclo esporogónico lo que voy a producir son esporas, esporozoitos. ¿Dónde empieza? Con los gametocitos, perdón, tengo los gametocitos, macro y microgametocito, que forman un ocineto, que forma un oquiste, y este libera los esporozoitos. Del ciclo sexuado, ¿qué se produce finalmente? Los esporozoitos. Por eso el ciclo sexuado también se llama esporogónico, que produce esporozoitos. En cambio, el ciclo asexuado, llamado esquizogónico, que va a producir esquizontes. ¿Dónde ocurre esto? En el huésped humano, el huésped intermediario, y recuerden que tenemos dos ciclos, una preeritrocítica que pasa por el hígado, produciendo esquizontes tisulares primarios, que van a liberar merocitos, y estos invaden a los glóbulos rojos. Recuerden que Vivax en nuestro medio, y Ovale y Vivax en el África, generan hipnozoitos, es decir, aquí se queda en la primera etapa. En la segunda etapa, tanto Vivax ovale, Plasmodium, Olesi y Falciparum, todos ellos en algún momento pasan a los eritrocitos y ahí lo que vamos a tener es que estos trofozoitos forman esquizontes, merozoitos, ¿y cuál es el producto final? Esquizontes. En algún momento de este ciclo se diferencian los gametocitos. Como en la reproducción asexuada, lo que circula son esquizontes o se producen esquizontes, también se llama esquizogónico. Y como una alternativa al ciclo esquizogónico, tenemos la formación de los gametocitos. ¿En serio? Siguen ingresando estudiantes. Muy bien. Diferencia entonces de especies al microscopio. ¿Cómo puedo diferenciar Vivax de falcíparo? En el caso de Vivax, un glóbulo rojo infectado tiene un solo parásito que suele ser grande. En cambio, falcíparo son muchos parásitos, 3, 4 parásitos en un glóbulo rojo, y estos parásitos, obviamente, si entran varios en un glóbulo rojo, es porque se ven más pequeñitos. Eso es algo que fácilmente se ve bajo el microscopio. En el caso de Vivax, solamente quiere con jovencitos, ¿de acuerdo? Así que ya saben, tengan cuidado de los de Vivax. Vivax quieren puros jovencitos. En cambio, Falciparum, este agarra parejo, este no discrimina, agarra glóbulos rojos jovencitos, maduros, los que ya están por morirse, agarra de parejo a todos. Eso ya me da una idea
que la infección es mucho más grande, afecta a una población más grande de eritrocitos y mientras más parásitos y más glóbulos rojos estén dañados, más importante será el daño. Pregunta clásica, las granulaciones de Schaffner son las que veo en Vivax y las de Maurer en falcíparo, ¿de acuerdo? ¿Qué son estas granulaciones? No son nada más que básicamente popó del parásito. El parásito va comiendo hemoglobina. Cuando nosotros digerimos la hemoglobina, generamos la hemosina y otras sustancias, la biliverdina, que termina en bilis. Por eso cuando tienen un morete, cambia de color de morado a verde a amarillento, ¿verdad? En el caso de falciparum, la digestión de la hemoglobina genera pigmentos también de colores y según el tipo de granulación, Schaffner para Vivax o Maurer para falciparum, también yo puedo distinguir esto. Así, los glóbulos rojos, cuando ya van madurando, van llenándose de estos degradantes de la hemoglobina. Los esquizontes son normalmente visibles en sangre periférica y estos pueden tener dentro 16 parásitos, ¿de acuerdo? En cambio, en el caso de falciparum, los esquizontes quedan más trancados en la sangre, perdón, en los tejidos, en los capilares, y por lo tanto no son tan frecuentemente encontrados en la microscopía en la sangre periférica, en la sangre que tomamos, se trancan en los vasos capilares, ¿de acuerdo? Y suelen tener menos parásitos. Los gametocitos, como les decía, son grandes y esféricos y en el caso de falciparum, pregunta clásica, forma de banana, eso es falciparum. Ya sabiendo esto, ¿alguien se anima a decir qué es lo que tengo en la imagen? ¿Qué es? ¿Falciparum o Vivax? Falciparum. Falciparum, ven qué capísima, muy bien. Glóbulo con 1, 2, 3, aquí hay 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, Pedro. Y esos puntitos que ven acá, ¿sí? Dentro de los glóbulos rojos, esas son justamente las granulaciones de Maurer. Ahora, ¿cómo ocurre el daño? Lo más importante es entender por qué la malaria puede ser tan grave y es la parasitosis que más personas mata en el mundo. Se estima que más de 5 millones de personas mueren al año con esta pinche enfermedad, ¿de acuerdo? Malaria antes mataba a muchísima más gente. Ha ido reduciéndose con las vacunas que ahora se disponen, que no son 100% eficaces, apenas son eficaces entre un 50 y 60%, pero esto ha permitido reducir mucho la mortalidad por malaria. Aún así, siguen siendo la parasitosis más importante en cuanto a mortalidad global. En nuestro medio, ya vamos cerca de 4 años en los cuales no tenemos notificación de casos en Cochabamba, sigue notificándose principalmente en Beni y en Pasto. Vamos a hablar ahorita por qué en esos lugares. El daño que hace este parásito, imaginen esto. Los glóbulos rojos tienen hemoglobina que transporta oxígeno. También deben recordar que algunos capilares por donde pasa son tan pequeños que estos glóbulos rojos tienen que doblarse para poder pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Si un glóbulo rojo está como este, fíjense, parasitado, ya no se puede doblar, que perdió la elasticidad. Imagínense a una mujer embarazada de 9 meses queriendo amarrarse los zapatos. No alcanza porque está llena ahí con un pequeño bebé, un parásito humano, ¿de acuerdo? Mentira, lo de parásito humano lo digo con cariño, pero imagínense como si un glóbulo rojo estuviese lleno de parásitos, no puede doblarse. Por lo tanto, cuando pasa por los capilares, al no poder doblarse, va a pasar dos cosas. Se tranca, lo que pasa con los glóbulos rojos llenas de esquizontes, ¿no ve? Que se tranca, por eso no se ve en falciparum, circulando en sangre. Y si se trancan, ¿qué pasa con el tejido que recibía irrigación de ese capilar? Ya no le llega suficiente sangre porque está tapado. ¿Y eso qué produce? Hipoxia tisular. La otra opción es que como perdió la elasticidad, al doblarse o al intentar doblarse, se rompa. Y al romperse, la hemoglobina ya no cumple bien su función. Por lo tanto, ya no llega buena cantidad de oxígeno al tejido y una vez más que tengo hipoxia. Por otra parte, se ha descrito que estos glóbulos rojos, como pueden ver, tienen tendencia a pegarse unos con los otros por las deformaciones que genera el parásito en su membrana. Al adherirse, con mayor facilidad que genera microtrombos que tapan capilares y pequeñas arteriolas.
Al quedar tapadas, ¿qué producen en el tejido? Hipoxia. Por otra parte, un glóbulo rojo parasitado, este se está comiendo su hemoglobina y si ya no tiene hemoglobina, no puede transportar eficientemente el oxígeno. Por lo tanto, el transporte de oxígeno está disminuido. ¿Qué produce esto? Hipoxia. Finalmente, estas granulaciones, cuando el glóbulo rojo se rompe, libera no solo parásito, sino también sus desechos. Y esas toxinas, esas granulaciones de Schaffner o de Maurer, generan toda la clínica de la enfermedad. Siendo un cuerpo extraño, llegan hasta el tálamo, descontrolan el centro de control de la temperatura y la persona empieza a hervir en fiebre. Si estás hirviendo en fiebre, tu metabolismo aumenta y cuando tu metabolismo aumenta, el consumo de oxígeno aumenta. Si estás gastando el oxígeno que hay, ¿qué pasa con la disponibilidad de oxígeno? Disminuye. Dicho de otra manera, hipoxia metabólica. Ahora, si a esto encima le añades que la persona, porque tiene muchísima fiebre y empieza a transpirar horrores, cambia rápidamente su temperatura y tiene escalofríos, esa sensación de fiebre, escalofríos y temblor con sudoración profusa se conoce en el campo como chucho, ¿ya? Está con chucho, esa contracción muscular aumenta el requerimiento de oxígeno. Es decir, todo nos apunta a que vamos a disponer de menos oxígeno. Así, pensemos, hay destrucción de glóbulos rojos por pérdida de elasticidad y la fragilidad. Hay microtrombos por pérdida de elasticidad porque hay mayor adherencia. Hay un metabolismo alterado y alteraciones vasculares, por lo tanto hay menos transporte de oxígeno, la presencia de oxígeno si la respuesta inmune genera mayor requerimiento metabólico y todo esto nos lleva a hipoxia. ¿Y esta hipoxia qué va a producir? Los órganos que son más sensibles a la falta de oxígeno, ¿cuál es? Cerebro. Y cuando esto es grave, como en el caso de la malaria, porque invade a todos los glóbulos rojos, jovencitos, maduros y viejitos, la hipoxia es mayor. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Al no recibir suficiente oxígeno, empieza a apagarse. Daño cerebral se le conoce como neuromalaria. El otro órgano que no puede hacer metabolismo si no es con oxígeno es el riñón. Por lo tanto, los riñones van a sufrir y voy a tener una insuficiencia renal. Para males añadidos, una persona con una malaria grave vomite y vomita y no puede contener nada. Al vomitar pierde líquido y electrolitos, lo que genera deshidratación. Así que el riñón con menos oxígeno y menos líquido, porque la persona está hipotensa, se daña más fácilmente. Los otros órganos como el hígado y el vaso van a quedar dañados también por esta destrucción de los glóbulos rojos y porque hemos dicho en una primera etapa el hígado también es afectado, aunque no importantemente. Todo esto va a generar que no habiendo oxígeno utilizamos la vía metabólica alterna al oxígeno, la vía del ácido láctico. Ácido. ¿Qué va a producir en el cuerpo? Acidosis metabólica. Y todo esto en conjunto, como genera además trombos y demás, nos genera una coagulación intravascular y la persona termina en estado de coma con falla renal, falla hepática, trastornos de la coagulación y microcoagulación en todo el cuerpo, falla de todos los órganos y fallece. Por eso la malaria, sobre todo por falciparum, es grave. Vivax, malaria y ovales son más benevolentes. Igual pueden matar, pero son mucho más benevolentes. Su mortalidad es muy baja. ¿Por qué? Porque cada uno de estos parásitos se especializa solo en un grupo de glóbulos rojos, permitiendo que el resto de glóbulos rojos cumplan su función. Y si la mayor parte de los glóbulos rojos llevan oxígeno, no hay daño cerebral, no hay daño renal, no hay daño hepático, o al menos no tan grande que genere la muerte. ¿Cómo nos defendemos contra el parásito? Obviamente que nos defendemos. Estos son glóbulos rojos, así que no voy a mandar células a matar glóbulos rojos, depende de los anticuerpos. Y aquí hay un elemento que se ha descrito que es muy importante. Los glóbulos rojos tienen un antígeno llamado antígeno DAFI, ¿de acuerdo? Este antígeno es central para que Plasmodium vivax, knowlesi sobre todo, se puedan unir al glóbulo rojo e invadan. Por lo tanto, las personas que no tienen este antígeno, ¿sí?, que son totalmente lisos sus glóbulos rojos, tienen menor probabilidad de infectarse con Plasmodium.
Así que la ausencia de esto genéticamente genera humanos más resistentes a la malaria. Por otra parte, las personas que viven en toda esta zona de África subsahariana, que es donde la malaria es fatal, y la parte de Asia, donde circula mucha la malaria, tienen infecciones continuamente, una tras otra vez, y son como cochabambinos con la Salmonella typhi. Como te la presentan todo el tiempo, desarrollas inmunidad no completa, parcial. Esa inmunidad parcial evita infecciones muy graves y muy severas. Estamos parcialmente vacunados. Esa inmunidad producida naturalmente por estar constantemente en contacto con el parásito tiene un nombre, pregunta de examen, premonición. ¿De acuerdo? Paso rápidamente para que se pregunten, ¿qué dijo? Ok, vamos entonces con clínica en la fase aguda. Toda la clínica que vamos a ver va a depender del ciclo del parásito. Cuando el parásito está dentro del glóbulo rojo, la clínica no hay. El paciente está francamente en mejoría. Cuando el glóbulo rojo se rompe, lo que vamos a ver es la liberación de esas toxinas, de esas granulaciones de Schaffner, de Maurer. Y eso es lo que produce la enfermedad. Entonces, es importante entender que cuando sube la temperatura no voy a encontrar muchos parásitos, porque estos están libres, han roto los glóbulos rojos. Así que es un mal momento tomar una muestra para diagnosticar malaria cuando el paciente está con chucho. Después del chuchu, invaden nuevamente los glóbulos rojos, pero hay que darle tiempo a que se reproduzca. Y luego la temperatura desciende y el paciente siente una mejoría parcial. Todavía le molesta el estómago, tiene algo de náuseas, malestar general, falta de apetito, pero estando sin fiebre, el paciente dice, creo que ya está pasando, estoy mejorando. Pasa un periodo de tiempo, estos maduraron, rompen y liberan otras toxinas y otra vez la fiebre, sudoración, escalofríos. Esa triada les debe hacer pensar siempre en malaria. Fiebre, escalofrío y sudoración profusa, malaria. Imagínense a un paciente en el trópico, cubierto con frazada, temblando como perro cala, le hubiesen echado agua, sudando, chorreando, no es piel húmeda, está chorreando en sudor, su ropa está mojada, pero su temperatura está súper elevada, arriba de 38,5, 39 grados sin ningún problema. ¿Listo? Eso es malaria hasta que se demuestre lo contrario. Así que en la fase aguda, el periodo de incubación, los primeros 7 a 14 días, el paciente puede no tener síntomas, periodo de incubación. Por lo tanto, si alguien en la ciudad donde no hay anófeles presenta un cuadro que parece malaria, hay que preguntar si viajó o estuvo en una zona donde donde hay esta parasitosis, porque podría ser un caso importado. Así la pregunta central, ¿hubo viaje a una zona donde hay malaria, una zona tropical, en las últimas 2 semanas? Si la respuesta es sí, puede ser malaria. Si la respuesta es viajó hace 3 meses, eso no es malaria, es otra cosa, ¿de acuerdo? Escalofríos, fiebre, sudoración, ya hemos dicho la triada de la malaria. Se describen 2 ciclos de remisión, la terciana benigna y la terciana maligna. Veamos aquí en la gráfica. Día 1, fiebre. Primer día. Segundo día, bajó la fiebre. Tercer día, vuelve la fiebre. Entonces, al tercer día, no es que cada 3 días, si se dan cuenta es día por medio, ¿sí? Al tercer día, vuelve la fiebre y repite este ciclo, eso se llama terciana. Y tenemos la terciana benigna cuando es producida por Vivax y la terciana maligna que es producida por falcíparo. Malaria, en vez de hacer esto, hasta en el cuarto día, es decir, un día con fiebre, 2 días bien y el cuarto día otra vez fiebre. Esa es malaria que hay en el África, no en nuestro medio, así que solamente lo citamos. Por lo tanto, en nuestro medio voy a ver a un paciente que un día está mal, un día está bien, un día está mal, un día está bien, ¿de acuerdo? Y esa se llama terciana. Si es Vivax, benigna. Si es falciparum, maligna. ¿De acuerdo? Ahora, el ciclo de fiebre podría no ser tan bonito como ven aquí, puede ser un poco más anárquico. ¿Y cómo sé que es un poco más anárquico? Porque esto depende del ciclo del parásito. Si fue un solo mosquito que le picó una sola vez, que le transmitió el plasmodium, voy a tener esto,
porque son una línea clonal, una camada que hace su reproducción. Pero si estuvo más tiempo y fue picado más de una vez en diferentes momentos por diferentes mosquitos o el mismo mosquito que le transmitió el plasmodium, esto ya puede ser un poco anárquico, pero en todos los casos suelo ver una persona que tiene fiebre, mejora, tiene fiebre, mejora, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Me olvidaba. Algunos otros signos que puedo encontrar: anemia, por razones obvias, aumento del vaso por la destrucción de glóbulos rojos añadida, dolor de cabeza, mialgias, náuseas y vómitos. Cuando estos se hacen más intensos, pienso en falciparum, y si llega a afectar el estado de conciencia, estoy frente a neuromalaria. La recaída ocurre, como hemos dicho, cuando tenemos una infección producida por vivax por la presencia de hipnozoitos. También se conocen esto como ciclos tardíos de la parasitosis, es decir, tiene un ciclo, lo curo y luego otra vez aparece. ¿Cómo evitamos eso? Dando primaquina. La recrudescencia es cuando un paciente ha recibido tratamiento y este tratamiento no lo tomó completamente el paciente o hecho un esquema inadecuado. Por ejemplo, piensen en un paciente al que no le di primaquina y era Vivax, o le he dado un solo medicamento y era falciparum, y he desarrollado resistencia al antimalárico. Estos, después de cierto tiempo, sin que se demuestre una nueva infección, vuelven a tener malaria. Eso se conoce como recrudescencia. Y es más frecuente en falciparum porque es el que más fácilmente hace resistencia. Entonces, las formas graves, habíamos dicho, es por falciparum. ¿Y qué voy a ver en esto? Una anemia más severa, una neuromalaria que termina con estado de coma y finalmente con la muerte, insuficiencia renal. También es conocida como fiebre biliosa porque, si ustedes recuerdan, es afectado el hígado en la primera etapa, pero después el hígado se encarga de remover el exceso de hemoglobina fuera de los eritrocitos que está circulando libremente y la tiene que metabolizar, lo que genera un daño hepático, y el parásito en sí mismo, por esos microtrombos, hipoxia en general que hemos hablado, genera este daño hepático. En algunos pacientes graves se puede describir un edema pulmonar por la pérdida de proteínas que produce la enfermedad, y al no haber proteínas, recuerden qué pasa con el sistema vascular. Sale la sangre por el extremo arterial por presión y se reabsorbe por presión coroidosmótica, que depende de proteínas. No proteínas, edema pulmonar. Puede haber disminución de la glucosa, esto debido a varias razones. Primero, tengo un metabolismo aumentado porque está peleándose con el parásito, tiene fiebres de los fríos, etc. Y por otra parte, tengo un paciente que tiene náuseas, vómito, que no puede comer absolutamente nada. Así que más gasto y menos ingesta, hipoglucemia. Como hay vómitos, hiponatremia, hipocloremia y otras alteraciones electrolíticas. Durante el embarazo, las mujeres, para evitar abortar al niño y matarlo, porque es un cuerpo extraño para ellas, su bebé, son inmunodeprimidas de manera natural, fisiológicamente. Y una mujer embarazada come por dos, pero también respira por dos. Necesita mover oxígeno para ella y para el bebé. ¿Qué pasa si tiene además malaria? Estamos fritos. ¿Sí? Es una situación grave y especial y que requiere un manejo pronto, urgente y complejo, porque tampoco puedes dar cualquier cosa a la mujer embarazada por miedo a generarle un daño al bebé. ¿Cómo se diagnostica? Tengo dos pruebas: la gota gruesa y el extendido o frotis, una tensión, que deben hacerse siempre juntas. ¿Por qué? Porque la gota gruesa es una técnica de concentración, me permite detectar parásitos cuando hay pocos, pero al destruir los glóbulos rojos cuando se hace la gota gruesa, no puedo ver las granulaciones de Saufner ni de Maurer, ni tampoco puedo ver la forma de los eritrocitos para ver si tiene forma de banana en falciparum o es un redondo grande en caso de Vivax. Entonces, como no puedo distinguir, solo sé que tiene parasitosis, pero no sé cuál es. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo abrir el grifo, pero debo tomar en cuenta además el frotis, y en este frotis distinguir la especie. Es decir, tomo la gota gruesa y tomo además un extendido. El extendido con las tinciones me va a decir qué especie es. Como ya hemos dicho, no hago esto durante los picos febriles y normalmente
se debe tomar varias muestras cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas, hasta encontrar el parásito. Hay test rápidos que tienen exactamente la misma sensibilidad y especificidad que la gota gruesa y el frotis, ¿de acuerdo? Así que si no tengo microscopista experto, puedo utilizar los test rápidos, me funcionan igual de bien. ¿Qué hacen estos test rápidos? Detectan una enzima que es propia del parásito, la lactato deshidrogenasa parasitaria, porque los humanos también tenemos lactato deshidrogenasa, la LDH, ¿de acuerdo? Pero debo buscar la forma parasitaria. Si es positiva, ya sé que tiene malaria. Y la ventaja es que cada parásito tiene su propio tipo de lactato deshidrogenasa. Por lo tanto, puedo diferenciar a una especie de otra. También se puede hacer biología molecular y otro tipo de pruebas para el diagnóstico. El tratamiento, en el caso de Vivax, debo dar cloroquina, que mata a los esquizontes circulantes, y la primaquina, que es para los tisolares, los hipnozoitos. Hay poca resistencia, lo hace más difícilmente, pero sí existe algún grado de resistencia. Pero en general, en nuestro medio todavía tratamos con cloroquina, primaquina. Falciparum nunca se da monoterapia. La razón, este condenado parásito desarrolla con facilidad resistencia natural a los antimaláricos. Así que yo le doy un medicamento y después de cierto tiempo este medicamento en esa área ya es ineficiente porque el parásito aprendió a eliminarla. ¿De acuerdo? Algunos de los medicamentos que se suelen dar son las aminoquilonas, como la cloroquina, la modiaquina, la quinina, la mefloquina, la alofentrina, los derivados de las sulfas, como la piratamina, la sulfodexina, el sulfodexol, el proguanil, que es otro grupo de medicamentos, el artemether, el artemisina, el tesonato, que son derivados de una planta, son los que se utilizan principalmente contra la malaria. La regla es nunca dar uno solo, sino dar 2 medicamentos que tengan familias diferentes. Por ejemplo, podría darle a una persona mefloquina más, por ejemplo, proguanil, o alofentrina con artemisina, es decir, siempre debo combinar al menos 2 medicamentos de lugares diferentes. La razón, la resistencia. Y la resistencia a la malaria es catalogada en 3 grupos, llamada resistencia 1, L1, L2, L3. La L0 significa que no hay resistencia, ya sin resistencia. Cuando hay resistencia, L1, ¿qué significa? Que yo al paciente le doy el tratamiento, los parásitos desaparecen de sangre, pero en las siguientes 4 semanas o 28 días vuelven a aparecer. Recrudescencia, ¿de acuerdo? Eso significa de que puede haber una resistencia leve, parcial, el paciente mejora, casi siempre es suficiente para que controle luego él naturalmente la enfermedad. La resistencia grado 2, el paciente termina el tratamiento y durante el tratamiento la cantidad de parásitos disminuye. Cada vez hay menos parásitos. Empezó con 3 cruces, baja 2 a 1 cruz, pero siempre los encuentro, todavía los veo. En la 1 desaparecen. En la 2 no desaparecen, pero disminuyen, ¿sí? Y después, obviamente, puede volver a subir y se mantiene positivo. El grado de resistencia 3, el paciente ha tomado el tratamiento, pero el número de parásitos no disminuye, se mantiene igual o incluso aumenta. Dicho de otra manera, el parásito se ríe del tratamiento. Bolivia es considerada una zona de resistencia grado 2, es decir, que hay un porcentaje de pacientes suficientemente alto en los cuales le das el tratamiento, el parásito disminuye, pero reaparece. Esto se debe actualizar continuamente y deben estar siempre atentos a las recomendaciones del ministerio o del programa para saber cuál es el esquema o cuáles son los medicamentos para los cuales el parásito circulante es sensible y en base a eso ajustar el tratamiento. En respecto a la prevención, podemos hacer quimioprofilaxis y eso significa dar algún antimalárico que se suele dar semana antes, 2 semanas antes, a 1 semana antes de que la persona entre a la zona donde hay malaria, durante su estadía y después de su estadía. Con esto garantizamos o tratamos de evitar que la persona, si se infecta, termine con un cuadro grave. Sin embargo, como sabemos que en zonas como África hay resistencia a muchos medicamentos ya primaria, es decir,
cuando el mosquito te pica y te mete el esporozoito, este ya viene con resistencia, la quimioprofilaxis sola podría no ser suficiente. Ya hay una vacuna, está indicada solo para el África y su eficacia es menor al 65%. En un inicio era 65%, actualmente se habla entre un 55 a 60% de eficacia. Pero a no tener nada es mejor. La otra forma de hacer prevención secundaria, ya no primaria, es hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Y finalmente debemos hacer el aislamiento del paciente enfermo. Aislamiento no por miedo de que contagie al interno, a la enfermera, no, hay que hacer un aislamiento del mosquito. ¿Qué significa eso? Que debe estar en un ambiente que esté fumigado, con las ventanas con mallas milimétricas, ¿de acuerdo? Y la puerta también, para evitar de que mosquitos anófeles ingresen y puedan hacer el ciclo de la enfermedad. Para el control del mosquito pueden utilizarse mosquiteros, más piretroides, es la técnica más empleada. También se puede fumigar, puede añadirse control biológico en algunas zonas donde es accesible y para los turistas se puede utilizar repelente. Y aquí es un elemento muy importante. Este mosquito que ven aquí, lo vamos a ver en el tercer parcial en antropología. Vean su trasero en alto, orgullosamente elevado. Por eso es anófelis, ¿ya? O anófelis, anófeles, ¿de acuerdo? Hace un ángulo de 45 grados cuando pica. Sus alas tienen, si ven, donde está el cursor ahora, tiene estas manchitas negras que son características. No es como Aedes, que es negro, este es café, pero en el borde de sus alas tiene manchitas negras. Este mosquito es el que transmite Plasmodium y vive en toda la región amazónica. Y para que tengan una idea, los ríos grandes como el Mamoré, Itenes, Madre de Dios, el mismo Amazonas, en época de lluvia se desborda e inunda todo. Si han visto este año, por ejemplo, Tipuani ha quedado bajo el agua y el río Itenes, que está como a 13 kilómetros de Trinidad, es decir, piensen, Trinidad es pequeñito, son unas cuantas cuadras, es como el centro de Cochabamba hasta el río Rocha, ¿sí? Eso es Trinidad. Y el Itenes está en Quillacollo, y el río desde Quillacollo entra hasta Trinidad, inunda todo Trinidad. Y claro, cuando deja de llover intensamente, el río va retrocediendo, dejando cochas de agua, pequeños pantanos, donde habita desde caimancitos, nutrias, todo hay en esos, ¿de acuerdo? Y ahí es donde este condenado se reproduce. Por lo tanto, no es muy lógico pensar en una gran escala de fumigar, porque yo no puedo fumigar todo el Amazonas, voy a matar más insectos benéficos que dañinos. Así que la fumigación a gran escala no funciona en malaria. El repelente, para quienes viven en el lugar, no es económicamente viable, porque no puedes estar poniéndote cada 4 horas repelente, o sea, ¿en qué rato trabajas y trabajarías solo para pagar repelente? Pero cuando uno es turista y va a ir a navegar por el Itenes, no está mal poner un repelente. Cosas repelentes para el turista, para el que llega por poco tiempo. ¿De acuerdo? La fumigación sirve cuando la malaria está en centros urbanos, pero la malaria en Bolivia no es de centros urbanos, es de la Amazonía adentro. El control biológico, ya los guppies y otros pececitos se comen las larvas, está chido, pero ¿cómo controlaría? ¿Poniendo pececitos en cada charco? Los otros animales, los cocodrilitos que hay, las nutrias, las aves, se van a morfar a los peces. Entonces, no es tan fácil el control. ¿Qué sí puedo utilizar? El tema del mosquitero. Este mosquito tiene actividad principalmente cuando está entrándose el sol hasta cuando empieza a salir, es decir, principalmente en la noche. Y si yo estoy caminando por la Amazonía recolectando castañas, esa es la realidad nuestra, la gente parte de pueblos grandes como por ejemplo Ribera Alta, Guayamerín, todas estas zonas, se sube a las barcas, unas barcas con un motor especial, le llaman peque peque por el sonido que suena, peque 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 peque, ¿ya? Se entran por estos ríos que están descendiendo de baja profundidad y en el monte mismo, en la selva misma, desembarcan y van a buscar castaña que solo se reproduce de manera natural en la Amazonía. Recolectan la castaña y claro, si les pesca la noche tienen o un campamento o duermen ahí mismo. ¿Qué pueden llevarse en su mochila? Un mosquitero. ¿Sí? Eso salva vidas. Es la forma en que produce.
Cuando se enferman, vuelven al pueblo y de ahí es que resulta que en Bolivia tenemos el mayor tasa de reporte entre Guayaramerín y Riberalta, pero en la ciudad de Guayaramerín y la ciudad de Riberalta no hay malaria, pero es donde se diagnostica. Y eso deben conocer y entender de su país. Chap, chap, con eso hemos terminado malaria. No está tan difícil, ¿no? Tenemos tiempo suficiente para hacer ahora la parte de trypanosomiasis africana. ¿Les parece que nos demos, por favor, unos 3 minutitos de pausa? Quiero tomar un poquitito de agua porque he hablado como loro. Se agradecen los likes. Entonces, denme 3 minutitos, tomo un poquito de agua y empezamos con enfermedad del sueño.
Bueno, vamos a entonces a reiniciar el tema de trypanosomiasis africana. Es un tema que es complejo, pero como no es un problema que tenemos nosotros en forma patente en nuestro medio, vamos a hacer una versión resumida, ¿de acuerdo? Tengo un problema con la presentación, así que he copiado algunas imágenes y vamos a hacerlo directamente desde mi celular. Voy a pasar a utilizar entonces este otro método. Ok. Bueno, me informan por favor si escuchan bien. Sí, doctor, sí se escucha bien. Muy bien, bueno, van a disculpar, vamos a hacer esto como si estuviésemos usando la pizarra, que es como normalmente me gusta manejar a mí. Entonces vamos a ver la trypanosomiasis africana, ¿de acuerdo? Y lo primero con esto es, como en todo, es conocer al agente, y el agente es este condenado que está aquí, ¿sí? Como pueden ver, se ve técnicamente idéntico a Trypanosoma cruzi, ¿verdad? En su forma de tripomastigote, donde puedo distinguir que tiene una membrana ondulante. Ven esta membrana ondulante, ¿verdad? Tiene su núcleo, una forma alargada, su flagelo, y aquí tengo su kinetoplasto. Recuerden que todos estos son parte del grupo Kinetoplastidae, donde está Chagas, Leishmania y Trypanosomiasis africana. Hay dos especies que nos interesan de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, la tripanosomiasis africana es producida por Trypanosoma brucei. Y dentro de brucei hay dos especies. Una es gambiense y la otra es rhodesiense. Y estas dos especies se van a comportar totalmente distintas. En la parte de África subsahariana, es decir, debajo del Sahara, en el caso de África, ¿de acuerdo? Sí. Tenemos, no soy experto en geografía de África, pero África es más o menos así, ¿verdad? Sí. En esta parte que está aquí está el desierto del Sahara, todo esto, ¿sí? Y esta enfermedad va a afectar dos partes. Esta parte de África central y occidental, donde va a predominar Trypanosoma brucei cambiense, y esta otra área, que son áreas muy específicas, donde voy a encontrar Trypanosoma brucei rhodesiense. ¿Sí? ¿Cuál es el ciclo de esta gente? Bueno, me copié ahorita una imagen para no estar dibujando todo. El ciclo no es un ciclo que no es tan complejo. Tenemos un vector, que es esta mosca, llamada mosca tsetse, ¿de acuerdo? Ya pues, condenada cosa. ¿Bien? Esta es la mosca tsetse, que tiene un órgano picador, pertenece al grupo de las glosinas, es una glosina, la mosca tsetse, y esta mosca cuando va a picar va a inocular, ¿y qué es lo que va a meter? Va a meter tripanosomas. Igualito que en el caso de Chagas, como han cruzado un ciclo, si recuerdan en la vinchuca, en sus deyecciones tenemos tripanosoma, tripomastigotes metacíclicos. Aquí lo que tengo es lo mismo, un tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante. Este cuando entra al torrente sanguíneo se reproduce y va a invadir y destruir diferentes tejidos, generando daño, pero se mantiene en su forma de tripomastigote, es decir, este se reproduce como tripomastigote. Un mosquito, una otra mosca tsetse, cuando pica a una persona infectada, succiona en la sangre un tripomastigote circulante, y estos tripomastigotes en el interior de la mosca se van a convertir en epimastigotes.
estos epimastigotes luego van a transformarse en tripomastigotes metacíclicos, que son la forma infectante. Dicho de otra manera, aquí no hay mastigote. Una forma muy importante de aprender las enfermedades no es recordar lo que es común entre todas, sino lo que es diferente. Así que permítanme hacerles una descripción básica de todo esto. Si pensamos en el grupo de los cinetoplastos o kinetoplastos, ¿de acuerdo? Donde está, ya hemos dicho, Leishmania, Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei, vamos a encontrar lo siguiente. Mastigote se refiere al flagelo. Si no tiene flagelo, tengo una forma ovalada que tiene un núcleo y tiene el kinetoplasto, que es información genética adicional. Como no tiene flagelo, eso es lo que se conoce como amastigote. Cuando está fuera de las células, este normalmente tiene una forma alargada y va a tener un flagelo. Se mueve en dirección del flagelo, así que esta es la parte anterior. Tengo aquí el núcleo y aquí tengo el kinetoplasto que está en la parte anterior, en la proa, digamos, del parásito. Eso se conoce con el nombre de promastigote, es decir, que el kinetoplasto está donde el flagelo. Adelante. Si el parásito es igual alargado, tiene aquí su núcleo, pero el cinetoplasto está como un chinchoncito sobresaliendo del núcleo, que sobresale se dice epi, así que este se llamará epimastigote. Y finalmente, tengo una forma mucho más grande, ¿sí? Que está el núcleo, está torciéndose, y en este otro lado tengo el kinetoplasto. Cuando este se va desplazando, va jalando desde su sitio una pequeña membranita. Desde aquí jala una membranota, ¿de acuerdo? Y tengo un tripomastigote. Ahora, el tripomastigote, para diferenciar el que está en el parásito, en el vector del que está en el humano, el que está en el humano se llama solo tripomastigote, pero el que es infectante para el humano, que es el que está presente en el vector, se llama tripomastigote cíclico o metacíclico. ¿Sí? Ahora, en el caso de Leishmania, voy a encontrar solamente amastigote y promastigote. En el caso de Chagas, con Trypanosoma cruzi, voy a encontrar el amastigote en el huésped vertebrado y de este van a salir los tripomastigotes. Esto es en el humano. Amastigote en Leishmania en el humano y promastigote en el vector, en el mosquito, en la Lutzomia pleboto. Y en el vector, en el caso de Chagas, voy a encontrar ¿qué? Epimastigotes. Y la forma de tripomastigote metacíclico. ¿Qué voy a encontrar en Trypanosoma brucei, que produce la enfermedad del sueño? Voy a encontrar solo tripomastigotes en el caso del humano y en el vector voy a encontrar epis y tripomastigotes metacíclicos. ¿Listo? Esto como una ayuda a memoria para que no se confundan en el examen. Ahora bien, vamos con la clínica. ¿Qué hace este condenado? Bueno, este parásito invade técnicamente todos los tejidos del cuerpo. Puede invadir intestinos y por lo tanto va a producir malestares gástricos, puede invadir la parte del corazón que va a producir alteraciones cardíacas menores, pero lo más importante es que tiene predilección por invadir el cerebro. ¿De acuerdo? Y al afectar al cerebro va a generar trastornos que primero va a generar insomnio. Y claro, si yo estoy demasiado tiempo despierto, días despierto, llega un momento en que simplemente me caigo dormido, así que este va a cursar con ciclos donde la persona se queda dormida, hasta de pie se puede quedar dormida. Es decir, va a tener un tema de sueño crónico. Y por eso se llama enfermedad del sueño.
Esto puede ser suficientemente grave y el daño cerebral puede llegar a producir la muerte. ¿De acuerdo? Hay dos formas de presentación clínica de esta. Una es la forma aguda. La forma aguda es producida por Trypanosoma brucei cambiense. Perdón, sí, cambiense. Sorry. Siempre tengo confusión. Rhodesiense. Y esta ocurre solo en el 8% de los casos. Es la más rara, pero también es la más grave. En esta forma, ¿de acuerdo? El trastorno del sueño va a ocurrir en cuestión de semanas a máximo un par de meses. ¿De acuerdo? Así que es de progresión muy rápida y como es aguda, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar una enorme cantidad de parásitos, es decir, la cantidad de parásitos va a estar elevada y la persona va a tener un deterioro cognitivo muy rápido que lo lleva a un estado de estupor y finalmente a la muerte. Y esto pasa en semanas a un par de meses, ¿sí? Promedio 6 a 8 semanas. Así que es muy rápido. Por el contrario, la otra forma, la forma crónica, es fácil en medicina. Si Rhodesiense produce la forma aguda, la forma crónica, la va a producir Trypanosoma brucei gambiense. Y gambiense lo que va a producir es, si el 1 es el 8%, este va a ser más del 90, el 92% de los casos de esta enfermedad. En este caso, la enfermedad va a durar meses, incluso años. Es de evolución lenta y voy a tener finalmente un trastorno de un sueño crónico con aletargamiento que termina igual en un estado de estupor y coma. Su pronóstico es mejor que el de Rhodesiense. ¿Por qué? Porque puedo tratarlo. ¿Cuál es el problema de la forma crónica? Que durante los primeros meses la persona puede tener solamente adenopatías y un cuadro febril inespecífico que pasa asintomático o subclínico. Y por lo tanto las personas no buscan atención médica, lo que permite que la enfermedad se cronifique. ¿Sí? Esta enfermedad fue muy importante y generó mucho daño en el África. Actualmente se disponen de mejores formas de tratamiento que ha permitido reducir la enfermedad y también se ha mejorado mucho los procesos de control de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar que tenemos una enfermedad que tiene dos agentes etiológicos diferentes que se comportan de manera diferente. Por un lado, tenemos a gambiense que produce una forma crónica, leve, pero que es la mayor parte de los casos, y otra que es la forma aguda de evolución muy rápida que genera una muerte más rápida. El tratamiento también va a ser diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el tratamiento de esta enfermedad, voy a utilizar en el caso de gambiense, ¿sí? Medicamentos como el fexinidazol, que ha demostrado ser muy eficiente. Es un tratamiento relativamente nuevo. El año 2012 al 18 se hicieron los estudios. Y se puede utilizar también la pentamidina y la eflortina. ¿Sí? En el caso de la forma grave producida
por rhodesiense. Los medicamentos de uso más común, que también son más tóxicos, son la suramina. También se puede utilizar la pentamidina. Y también se ha indicado el melarsoprol. ¿Ya? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que manejar un poquito con esta enfermedad. ¿Capish? En síntesis, ya, si vemos un poquito en resumen, ¿qué es lo que tengo? Tengo la enfermedad del sueño producida por Trypanosoma brucei. Si es gambiense, estamos hablando de la forma crónica, el 92% de los casos, y cuyo tratamiento funciona bastante bien, sobre todo con fexnidazol. En cambio, por el otro lado, vamos a cambiar de color. Tenemos a Trypanosoma brucei rhodesiense, que genera la forma aguda, solo el 8% de los casos, pero que es mucho más agresiva y que responde no tan bien al tratamiento incluso y debe utilizar medicamentos como la suramina, la pentamidina o el mesoprolol. ¿Capish? La clave de la prevención final es el control del vector. Y el vector, que es la mosca tsetse, ya, no es tan sencillo. Esta mosca tiene predilección por lugares muy específicos cerca de los ríos, ¿de acuerdo? Y tiene una atracción por el color azul, ¿sí? Esta es atraída por el color azul. Así que se han utilizado trampas en las cuales se puede capturar estos mosquitos en los lugares donde, estas moscas donde tienen el ciclo de transmisión, que son bastante bien identificados, y estas moscas entran en esas trampas, que son más o menos como unos conos, ¿de acuerdo? Con doble entrada, donde entra la mosca, pero ya no puede salir. Y esto ha permitido también un control en los lugares donde se sabe que hay la transmisión activa. Muy bien, eso es todo con cuanto a Trypanosomiasis africana. Algunos de los elementos importantes es que debo pensar en esta enfermedad en cualquier persona que muestre trastornos neurológicos de cualquier tipo, porque la enfermedad puede producir todo tipo de alteración neurológica que haya estado en África subsahariana. ¿Sí? Sí, que persona que venga de África en los últimos años y que tenga alteraciones neurológicas, eso puede ser un caso de Trypanosomiasis africana. En Bolivia no se ha detectado casos, pero sí se ha tenido en forma transitoria personas que estaban de viaje, que pasaron por Bolivia y se les detectó la enfermedad, pero no fueron tratados en Bolivia. Continuaron su viaje y recibieron su tratamiento, si es que mal no recuerdo, en Brasil. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Algo que decir? Nada. Perfecto. Entonces, con esto hemos terminado el temario. El día viernes el examen a las 11 de la mañana, de acuerdo a lo que han informado el departamento. Y suerte a estudiar. Que les vaya muy bien.